De los documentos que nosotros vamos a acompañar a la presentación de nuestra demanda, eh, son los siguientes, miren. Primero, documentos que acreditan la personalidad del actor. Después, documentos fundatorios de la acción. Después, documentos probatorios. Después, las copias para correr traslado. Cuando hablamos nosotros de los documentos que acreditan la personalidad, tenemos que recordar que nosotros podemos ejercitar las acciones directamente o por conducto de nuestros representantes. Tenemos que recordar también que hoy un presupuesto procesal es el que promovamos con la intervención de un abogado patrono. ¿Por qué se los digo a ustedes? Porque cuando decimos documentos que acreditan la personalidad, estas hipótesis nos hacen tener ciertas dudas, porque nosotros no queremos que nos desechen nuestra demanda y pensamos, híjole, pues tengo que acreditar mi personalidad y no sé que la vaya yo a regar. Entonces, fíjense bien, primero, las personas que actúan directamente, o sea, que ejercitan la acción por sí mismos, pues no tienen que acreditar su personalidad. ¿Cuándo acreditamos nuestra personalidad? Cuando nosotros actuamos como representantes de otra persona. Si, por ejemplo, nosotros tenemos capacidad de ejercicio, o sea, somos mayores de edad y no estamos, pues, con una incapacidad específica, ¿verdad? Podemos hacernos representar por otra persona a través de un mandato. El mandato es un contrato y de ese contrato se deriva un poder, a veces nosotros, o facultad, decimos indistintamente, oye, quiero que me des un poder. Ah, bueno, lo que quieren es que les otorgue o celebren un mandato para que a través de ese mandato ya tengan poder. Esto se da cuando las personas con capacidad de ejercicio facultan a otra con capacidad de ejercicio y en este caso un profesionista, que debe ser un abogado, pues para que actúe a su nombre en el juicio. Y en el mandato ustedes le especifican cuáles son las facultades que le otorgan. A lo mejor le otorgan facultades para desistirse, para recibir pagos, para transigir o llegar a celebrar una transacción, etcétera. O sea, facultades amplias para comparecer a las audiencias, para contestar las preguntas en la prueba de declaración de partes, pues un poder amplio, ¿verdad? Para que ya la persona que está actuando no lo tenga que hacer directamente, sino a través de su representante. Bueno, esta es una situación especial, es un caso de representación. Entonces, cuando decimos documentos que acrediten la personalidad, pues va a tener que acompañar el poder. Y en materia procesal civil, pues exige que ese poder haya sido otorgado ante notario público. En el caso del abogado patrono, tiene las facultades de un procurador, o sea, de un mandatario, pero no se extienden a recibir pagos, a contestar preguntas, a desistirse o a transigir o a llegar a una transacción. Las facultades del abogado patrono, como lo vimos cuando vimos el concepto de partes, representantes y abogados patronos, pues no se extienden a ese nivel. El abogado patrono, en consecuencia, si está asesorando a una persona, pues no tiene que acompañar ni su título, ni copias certificadas de su título, no tiene que acompañar. Simplemente lo que tiene que hacer el abogado patrono es señalar los datos de inscripción o de registro de su título en el Tribunal Superior de Justicia. Es nuestro representante, pero no tiene que acreditar su personalidad. O sea, solo tenemos que acreditar nuestra personalidad cuando vamos a actuar a nombre de otro. Cuando también tendríamos que acreditar nuestra personalidad cuando nosotros seamos representantes legales de una persona que no tiene esa capacidad de ejercicio, como por ejemplo de un menor de edad.
la representación legal, pues es quienes ejercen la patria potestad y tendrían que acompañar su acta de nacimiento para que justifiquen esa personalidad. Si ustedes actúan como gestores oficiosos, que esta es otra forma de representación, la forma de representación es que ustedes lo hacen en nombre de una persona, pero tienen que acreditar una fianza o que justificar una fianza. Este es un caso extraordinario que ya les platiqué en clases anteriores, que solo se da pues cuando hay un interés de que se ejerza algo o se conteste algo, porque a veces se da respecto del demandado y tienen que acompañar una fianza, y que más que otra cosa la gestión oficiosa se da en materia sustantiva cuando se adquieren bienes a nombre de otra persona como gestor oficioso de negocios. Pero en materia procesal, la verdad es que en los casos de los documentos que acreditan la personalidad, pues cuando acudimos directamente, y que es en la mayoría de los casos, y que en la mayoría de los casos tenemos nosotros capacidad de ejercicio, no acompañamos ningún documento, porque no tenemos que justificar nuestra personalidad, porque la personalidad, como lo deberán recordar, es un presupuesto procesal, ¿verdad? Y si nosotros actuamos directamente, pues no tenemos que acompañar ningún documento. Pero si actuamos a nombre de otra persona, entonces sí tenemos que acompañar el documento con el que nos justifiquemos. Entonces, si actuamos a nombre de alguien que tiene capacidad de ejercicio, pues tenemos que acreditar el mandato donde nos confiere ese poder y esa representación. Pero en la mayoría de los casos, que no nos confunda, los documentos que acreditan la personalidad solo se exhiben si actuamos a nombre de otro. Ahora, ¿cuáles sí tenemos que acompañar? Los documentos fundatorios de la acción. Acuérdense que el documento fundatorio de la acción es aquel en el que consta el acto o hecho jurídico generador del derecho que se debate en el juicio, y que pues la ley nos marca cuál es la forma de los documentos y tendremos que acompañarlo, a excepción de aquellas acciones donde nosotros, además de pedir el cumplimiento, pidamos también el otorgamiento del documento. Entonces, en ese caso, pues si carecemos del documento fundatorio de la acción, en el mismo juicio vamos a demandar su otorgamiento y vamos a demandar el cumplimiento. Y recordemos que si absuelven del otorgamiento, pues lógicamente también absuelven del cumplimiento. Entonces, nosotros acompañamos nuestro documento fundatorio de la acción. Fíjense que acá es algo importante que también que ustedes deben saber. Como los documentos fundatorios de la acción pues son muy importantes porque son el pilar en el que descansa el ejercicio de nuestra acción, pues se guardan en el secreto del juzgado. ¿Por qué? Porque si estuviesen los documentos fundatorios circulando en el expediente, pudiese darse el caso de que sean sustraídos, y si no hay documento fundatorio, pues tampoco podría haber el ejercicio de la acción. Entonces, cuando nosotros presentamos un documento fundatorio, pues el documento fundatorio se va a guardar allí en el secreto del juzgado para que no se vaya a extraviar. Entonces, acompañamos nosotros los documentos fundatorios de la acción. Si ustedes no acompañan el documento fundatorio de la acción, pues se las van a desechar la demanda, salvo el caso en que ejerciten ustedes, además de la acción que corresponda, el otorgamiento del mismo documento, que ya vimos nosotros cuando vimos reglas para el ejercicio, un poquito más a detalle lo que ahorita les estoy comentando. Después, los documentos probatorios. Miren, nosotros presentamos documentos para acreditar nuestra acción. Van a saber ustedes qué tipo de documentos se presentan, pero los exhibimos nosotros acá. Lo importante que debemos tener nosotros en cuenta es que al ser recibidos todos los documentos que acompañamos a nuestra demanda, pues en la copia de recibido, pues también estén descritos. El oficial mayor lo sabe, y cuando nos encargan a nosotros como pasantes dentro de un despacho que vayamos a presentar una demanda, pues dentro de las primeras cosas que nos vamos a cerciorar
que se haga, pues es el describir los documentos que estamos acompañando, porque si no los describen y hay un extravío, pues no vamos a tener manera de demostrar que sí los presentamos. ¿Por qué les digo esto a ustedes? Porque tratándose de documentos fundatorios, pues a veces exhibimos un documento fundatorio, ¿verdad? Pero tratándose de documentos probatorios, pues presentamos varios. Imagínense ustedes si presentamos varios recibos de pago o varias órdenes de pedido, etcétera, y pues no estamos hablando de uno, estamos hablando de un paquete. Entonces, pues con uno que se nos pierda, tenemos ya un problema. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en que nos firmen de recibidos todos y cada uno de los documentos que estamos presentando. Ahora, fíjense bien, si nosotros vamos a pensar, elaboramos nuestra demanda aquí, les digo, puede ser que tenga 5 hojas o más. Y además de nuestra demanda, pues tenemos los documentos fundatorios de la acción, tenemos los documentos fundatorios. Y después le agregamos documentos probatorios. Vamos a pensar, ya aquí tenemos documentos probatorios. Si ustedes ven, cada vez nosotros vamos engrosando más nuestro paquete. Documentos probatorios, aquí hay más documentos probatorios, fíjense, ya van documentos probatorios. Hoy empezamos a entender por qué es un libelo o libro pequeño, vean, ya se pone más gruesa. Y esto es de manera fácil, ¿verdad? Porque aquí nada más agarré documentos que están a mi alcance y que pues aparecieron aquí en mi mesa de trabajo. Pues fíjense bien, de nuestra demanda, de los documentos fundatorios y de los documentos probatorios, independientemente del número que sean, aquí tenemos poquitos, pueden ser 10 hojas, pero pudieran ser más, ¿verdad? Vamos a ponerle otro paquete, para que vean que cada vez se va volviendo más grueso. Pues cuando hagan ustedes sus propias demandas, no sé cuántos documentos vayan a presentar. De todos ellos deben presentar copia para el traslado y también una copia de todos ellos para nosotros, para que tengamos el antecedente. Entonces, cuando llega nuestro cliente a ver nuestra demanda, pues imagínense ustedes que tenemos estos documentos, más las copias para que le corran traslado a la parte contraria. Ese traslado se llama instructivo y ese traslado contiene copia de nuestra demanda, copia de los documentos fundatorios y copia de los documentos probatorios, porque el demandado se debe enterar. Hace tiempo, creo anterior al 2012, ¿verdad? De que hubo muchas reformas, pues yo creo que por un principio así como de economía, pero no procesal, sino economía hablando de dinero, se establecía como límite de copias 50. Si rebasaba de 50 ya no teníamos que sacarlas, sino que la parte contraria se iba a enterar de lo que habíamos presentado al juzgado. Pero hoy ya no se distingue. Hoy las copias que sean necesarias nosotros tenemos que acompañarlas. Si es un paquete grande, vamos a pensar como este, ¿verdad? Aquí tengo mis documentos de trabajo. Aquí obviamente son más de 50. Pero independientemente del número, nosotros debemos sacar, y ese es el tercer grupo de copias, las copias de nuestra demanda, las copias de nuestros documentos fundatorios de la acción y la copia de nuestros documentos probatorios para correr traslado. Si nosotros estamos demandando a una persona, pues será una sola copia. Pero si nosotros estamos demandando a varios, tienen que ser tantas cuantas copias sean necesarias para correr traslado a la parte contraria. Y hay una copia más que nosotros tenemos que acompañar de nuestra demanda para que la anexen al expediente, y si hay un tercero que tenga necesidad de participar, pues se la entreguen y se entere del contenido de lo que fue nuestra demanda. Pero básicamente, ¿qué documentos debemos presentar? Pues los que acreditan la personalidad cuando actuamos en representación de otro. Los documentos
fundatorios de la acción y copia de todos los documentos probatorios. Y nosotros tenemos una copia de nuestra demanda, de nuestros documentos fundatorios y de nuestros documentos probatorios, porque el día que vamos al juzgado, en la oficialía de partes, entregamos la demanda, los documentos que son fundatorios, los documentos probatorios y las copias necesarias para el traslado, si es un demandado, si son demandados, 2 demandados, tantas cuantas copias sean necesarias para los demandados. Y la copia de nosotros, acá tenemos, mira, es la copia de nosotros. Entonces acá el oficial mayor nos sella de recibido y le pedimos, anótanos todos los documentos que estoy presentando. ¿Ya? Ahora, hay algo que quiero adelantarles, aunque lo vamos a ver un poquito más, pues cuando vemos la prueba documental. Fíjense bien, nosotros, pues tenemos la idea así clara de que esto es un documento, o sea, no lo podemos nosotros, pues, contravenir, o sea, es un documento. Si tenemos nuestro libro, pues, es un documento, de eso tampoco tenemos problema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta tapa de la tablet que estoy utilizando, pues ya nos puede empezar a meter en una duda. Oye, ¿será o no será un documento? Es también un documento, se los adelanto de una vez, aunque lo vamos a ver con mayor detalle después. Pero decimos, híjole, este celular, que no me han llamado ahorita, pero que me llaman a veces y me distraen, es también un documento. Pues por su forma, nosotros podemos decir, oye, es que este no es documento, este sí es documento, y a lo mejor formas todavía más raras, ¿verdad? Porque a lo mejor pudiesen ser en otro tipo de material. Sin embargo, son documentos porque están destinados a dar fe de su contenido. Y lo único difícil es que a veces el contenido pues no está fácilmente a nuestro alcance. Vamos a pensar en una memoria USB, la podemos ver nosotros chiquita, ¿verdad? Y sabemos que seguramente la información que contiene es grande, pero no podemos enterarnos a simple vista de qué es su contenido. Todos estos documentos almacenan la memoria gráfica de imágenes, de palabras, de sonidos, de muchas cosas. ¿Qué tendríamos que hacer para saber de una memoria USB? Pues tendríamos que tener una computadora, una tablet, algo para averiguar qué trae. Bueno, fíjense bien, cuando ofrecemos un documento de este tipo, pues obviamente nuestro paquete va a ser compuesto de distinta manera, ¿verdad? Llevamos la memoria USB. Bueno, nosotros en nuestra demanda también tenemos que señalar, fíjense bien algo muy importante, el contenido de ese documento, porque a simple vista no se advierte. Y tenemos que comprometernos también a que, si es necesario, nosotros tenemos que presentar el medio a través del cual se puedan enterar de su contenido. Ese es un compromiso. Ofrecemos una memoria, ofrecemos un teléfono, ofrecemos un disco compacto, ofrecemos un cassette de los que me tocaron a mí hace mucho tiempo, beta o VHS. Bueno, tendríamos que ofrecer también el medio de reproducción, pero en nuestra demanda tenemos que describir también su contenido, aunque sea en forma sintética, contiene esto. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos ni establecer una comunicación adecuada con el juez, no va a entender qué queremos con eso, ni el demandado iba a saber qué estamos presentando, y lo mismo tendría que ser el demandado si ofrece documentos de este tipo, pero finalmente son documentos. Les hago la mención, no es común, pero si llegasen a tener necesidad, así debemos conducirnos. Y lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando nos toque el capítulo de pruebas y nos toque la prueba documental, cómo se ofrece y pues las reglas para el ofrecimiento de la prueba. Ahora, dentro de nuestro tema de demanda, pues finalmente, cuando nosotros presentamos nuestra demanda, como actores, pues nosotros tenemos unos efectos que se producen desde la presentación de nuestra demanda. La presentación de nuestra demanda interrumpe la prescripción.
vamos a pensar que en contra de nosotros esté corriendo una prescripción para adquirir un bien inmueble. Pues cuando presentamos nosotros nuestra demanda interrumpe la prescripción, aunque eh, no haya un acuerdo, si no es por disposición de la ley. O sea, la presentación de la demanda interrumpe la prescripción. ¿Qué quisiéramos nosotros cuando presentamos nuestra demanda? Pues que nuestra demanda sea admitida, o sea, que sea aceptada y que se continúe la prosecución judicial, que se lleve a cabo la conciliación, la contestación de demanda, las pruebas y que se dicte finalmente una sentencia. Pero lo primero que queremos nosotros para que todo esto pueda ocurrir eventualmente, pues es que nuestra demanda sea admitida. ¿Qué ocurre en el juzgado? Le presentamos nuestra demanda, el oficial mayor al día siguiente, como la ley lo establece, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes, con los escritos da cuenta al secretario. El secretario pues revisa, ¿verdad?, para que le haga el proyecto de admitir o no nuestra demanda al juez, pero revisa que nuestra demanda haya cumplido todos y cada uno de los requisitos que la ley señala, los que platicamos ahorita de fondo y los que platicamos de forma. Si omitimos un requisito de fondo, nos van a desechar nuestra demanda, porque no son subsanables. O un presupuesto procesal. Fíjense, qué importante. O sea, ya vieron ustedes presupuestos procesales, ya vimos nosotros requisitos de fondo, pues si lamentablemente adolece de alguno de ellos, nos van a desechar la demanda. Va a pasar con el juez y va a ser desechada nuestra demanda. Pero si nosotros lo que omitimos fue una de las formalidades, a lo mejor no acompañamos las copias suficientes o nuestras copias no fueron legibles, alguna de las formalidades, pues lo que va a ocurrir es que el auto que se dicte va a prevenirnos para que subsanemos esa falla en el término de 5 días. Y si subsanamos esa falla, pues entonces ya nos admiten nuestra demanda. ¿Y qué va a ocurrir cuando nos admiten? Pues ya nuestro juicio continúa su prosecución o su secuencia o su trámite y ya seguimos adelante. Pero si no la subsanamos, entonces nos ponen ahí apercibido que de no hacerlo se desechará la demanda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues cumplir o colmar ese requisito que nosotros estábamos omitiendo y cumplirlo para que nuestra demanda siga su curso. ¿Qué ocurre si nosotros desde el principio pues cumplimos con todos nuestros requisitos de fondo, nuestros requisitos de forma, acompañamos todos los documentos que la ley nos marca y lo hicimos bien? Pues probablemente lo único que ocurre es que estemos pendientes, insistiendo, oiga, presenté mi demanda en esta fecha y pues han pasado varios días, no sé si ya vaya usted a sacar el auto admisorio. Pues si cumplimos con todo, nuestra demanda es admitida. Y cuando es admitida nuestra demanda, pues ya cumplimos adecuadamente con la primera fase o etapa procesal, que es la demanda más el ofrecimiento de pruebas. Estaremos nosotros pendientes en consecuencia si se lleva a cabo ya la conciliación, y si no ocurre la conciliación porque no acuda o no acepte el demandado, pues después ya se lleva a cabo la contestación de demanda. Pero nuestro juicio sigue su curso, pero es indispensable que nosotros pues tengamos nuestra demanda admitida. Pues yo espero que con lo que platicamos tengan ustedes ya elementos para que cuando ya estén en un despacho y les encarguen la elaboración de su demanda, saben que indudablemente van a tener que consultar el código, saben que indudablemente van a tener que guiarse por algún otro formato de demanda que ya tengan, pero espero que ya tengan ahorita los elementos indispensables para la formulación de una demanda. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengan ustedes, pues me la elaboran ahí por correo, les he venido contestando y les contestaré pues las que me formulen.
Pues muchas gracias, que estén muy bien y la próxima clase ya nos toca la otra parte, que es la contestación de la demanda. Muchas gracias, compañeros, que estén muy bien. Hasta luego.